La humanidad ha pasado milenios desafiando los límites de lo posible. Construimos más alto, cruzamos más lejos y dominamos fuerzas que apenas comprendemos. Pero en la carrera por la gloria, a veces olvidamos una verdad fundamental: la línea entre el genio y la catástrofe es peligrosamente delgada. Estos no son solo errores. Son fracasos monumentales. Lecciones escritas con acero retorcido, madera podrida y átomos desatados. Esta es la historia de 3 momentos en que la ambición humana colapsó bajo su propio peso. Capítulo 1. El orgullo del rey. El Vasa, 1628. Estocolmo, Suecia. 10 de agosto de 1628. El aire está cargado de celebración. Miles de personas se agolpan en el puerto para presenciar el viaje inaugural del Vasa, el orgullo de la marina sueca y la joya de la corona del rey Gustavo Adolfo. No era solo un barco, era una declaración de poder. Con 69 metros de eslora y 64 cañones de bronce pesado, era el buque de guerra más formidable jamás construido. El rey Gustavo Adolfo, inmerso en la Guerra de los 30 años, estaba impaciente. Había presionado a sus constructores, exigiendo más altura, más poder, más cañones. El diseñador jefe, Henrik Iverson, un experimentado constructor naval, luchó por equilibrar las demandas del rey con las leyes de la física. Pero el rey quería 2 cubiertas de cañones completas, algo sin precedentes en un barco tan estrecho. Iverson murió a mitad de la construcción, y sus sucesores, intimidados por el rey, continuaron con el diseño fatalmente defectuoso. Ese día de agosto, el capitán Sofrin Hansson dio la orden. El Vasa zarpó. Desplegó 4 de sus 10 velas y se deslizó majestuosamente durante unos minutos. Apenas había recorrido 1300 metros cuando una ráfaga de viento, nada más que una brisa moderada, golpeó las velas. El barco se escoró, es decir, se inclinó bruscamente hacia babor. La tripulación logró adrizarlo. Pero segundos después, otra ráfaga golpeó. Esta vez, la inclinación fue fatal. El Vasa estaba tan peligrosamente pesado en su parte superior que su centro de gravedad era demasiado alto. Al escorarse, las troneras, las aberturas de la cubierta de cañones inferior quedaron por debajo de la línea de flotación. El agua entró a raudales. En cuestión de minutos, ante la mirada horrorizada de la multitud y del propio rey, el barco más caro y poderoso de Europa se hundió, llevándose consigo entre 30 y 50 vidas. Había navegado menos de 1 milla náutica. La investigación posterior fue un juego de culpas, pero nadie se atrevió a culpar al único responsable, el rey. El Vasa permaneció en el fondo del mar durante 333 años, un monumento perfectamente conservado a la arrogancia y la ingeniería fallida por decreto. Capítulo 2. El puente danzante. Tecoumenarows, 1940. Avancemos 3 siglos. Estados Unidos, 1 de julio de 1940. El puente de Tecoumenarows se abre al público en el estado de Washington. Era una maravilla de la ingeniería moderna, el tercer puente colgante más largo del mundo. Su diseñador principal, Leon Moisseiff, era un pionero de la ingeniería. Creía que los puentes no necesitaban las armaduras de celosía, pesadas y feas, del pasado. Su diseño utilizaba vigas de placa sólida, lo que le daba un perfil increíblemente delgado y elegante. Era, según él, el futuro. Pero los trabajadores de la construcción ya tenían un apodo para él: Gertie la galopante. Desde el día de su apertura, el puente ondulaba. Incluso con vientos suaves, la cubierta se movía en olas verticales que mareaban a los conductores. Los ingenieros intentaron instalar amortiguadores, pero el movimiento continuó. Era una atracción turística, hasta que dejó de serlo. 7 de noviembre de 1940. 4 meses después de su inauguración. Esa mañana, el viento no era particularmente fuerte, solo unos 67 kilómetros por hora. Pero algo era diferente. El puente no solo galopaba, empezó a retorcerse. El diseño elegante de Moisseiff tenía un defecto fatal. Las vigas sólidas no permitían que el viento pasara a través de la estructura. En su lugar, el viento creaba vórtices por encima y por debajo, un fenómeno aerodinámico llamado flúter aeroelástico, es decir, aleteo aeroelástico. El viento empujaba el puente hacia arriba. Esta torsión creaba más resistencia, lo que hacía que el viento lo empujara aún más. El movimiento se autoalimentaba. El puente había entrado en resonancia consigo mismo. A las 10:30 de la mañana, el único hombre en el puente, un periodista llamado Leonard Wadsworth, huyó aterrorizado de su coche, que fue lanzado de un lado a otro.
Tuvo que gatear a 4 patas para salvar su vida. La única víctima mortal fue su perro, Tavi, que quedó atrapado en el vehículo. A las 11:02 de la mañana, Gertie la galopante se rindió. La cubierta central se desgarró y colapsó en el agua. El error de Moiseif no fue un error de cálculo, fue un error de concepto. Había diseñado un puente calculando solo la gravedad, olvidando la fuerza invisible pero imparable del viento. Capítulo 3. El fuego invisible. Chernóbil, 1986. Pripyat, Ucrania soviética. 25 de abril de 1986. La planta de energía nuclear Vladimir y Lenin, conocida como Chernóbil, es un símbolo del poderío tecnológico soviético. Sus reactores RBMK son considerados por muchos como perfectamente seguros. Esa noche, el personal del reactor 4 se prepara para una prueba de seguridad de rutina. La ironía es devastadora. El objetivo era simple: ver si las turbinas, en caso de un apagón, podían generar suficiente energía para mantener las bombas de refrigeración funcionando durante el minuto que tardaban los generadores diésel de emergencia en arrancar. El ingeniero jefe adjunto que supervisaba la prueba era Anatoly Dyatlov. Presionó al equipo para que continuara, a pesar de que el reactor había caído a un nivel de potencia peligrosamente bajo e inestable. Para realizar la prueba, el equipo cometió una serie de violaciones catastróficas del protocolo. Desactivaron sistemas de seguridad cruciales. Retiraron casi todas las barras de control que moderaban la reacción nuclear. Lo que no sabían, o decidieron ignorar, era el defecto de diseño fatal del reactor RBMK. A baja potencia, el reactor tenía un coeficiente de vacío positivo. Esto significa que, si el agua de refrigeración se convertía en vapor, la reacción nuclear, en lugar de disminuir, se aceleraba exponencialmente. Habían creado una bomba de tiempo. 26 de abril de 1986, 1:23 de la mañana. Inician la prueba. Al cortar el flujo de agua, se formó vapor en el núcleo. La reacción se disparó. En segundos, la potencia del reactor se multiplicó por 100. El operador Leonid Toptunov presionó el botón de apagado de emergencia, el AZ5. Fue el último error. Las barras de control del RBMK tenían puntas de grafito. Al insertarse, el grafito desplazó el agua antes de que el material absorbente de neutrones entrara, causando un último y masivo pico de potencia. En el corazón del reactor 4, la energía superó 10 veces la capacidad de diseño. Una explosión de vapor masiva destruyó el núcleo. Segundos después, una segunda explosión, probablemente de hidrógeno, voló la tapa de 2000 toneladas del reactor y lanzó grafito y combustible nuclear fundido a la atmósfera. Dyatlov y los operadores se negaron a creer que el reactor había explotado. Pensaron que era un tanque de refrigerante. Pero el fuego invisible, la radiación, ya estaba emanando, 500 veces más que la bomba de Hiroshima. Murieron 31 trabajadores y bomberos en los primeros días, víctimas del síndrome de radiación aguda. Cientos de miles de liquidadores fueron enviados a contener un infierno que no podían ver. El desastre de Chernóbil no fue solo un fallo de ingeniería, fue un fracaso de la burocracia, el secretismo y la arrogancia que puso en peligro a todo un continente. El Basa nos enseñó que las leyes de la física no se doblegan ante la voluntad de un rey. El Tecoume Narrows nos enseñó que una solución elegante puede ser fatal si ignora las fuerzas de la naturaleza. Y Chernóbil nos enseñó que la complejidad tecnológica, combinada con el error humano y la soberbia, tiene el potencial de crear un infierno en la Tierra. Estos desastres costaron vidas, fortunas y envenenaron la Tierra. Pero de sus ruinas, aprendimos. Hoy, los barcos se prueban rigurosamente, los puentes se diseñan en túneles de viento y la seguridad nuclear es una cultura, no un interruptor que se puede apagar. Porque en la ingeniería, el progreso no solo se mide por nuestros triunfos espectaculares, sino por cómo sobrevivimos y aprendemos de nuestros fracasos monumentales.